Vamos a empezar la clase del día de hoy. Recuerden que el día jueves vamos a tener el laboratorio, así que pues hay que estar preparados. Va a ser siempre el laboratorio teórico y lo vamos a tener pues a las 6:30 tenemos clase, a las 6:30 tendríamos el segundo laboratorio. Y el sábado tendríamos laboratorio de programación web 2. La otra semana los parciales están programados. El proyecto informático está programado para el día martes a esta hora, para que lo tomen en cuenta. Va a venir evaluado todo lo del periodo, todas las presentaciones que hemos estado viendo van a ser parte del examen parcial que vamos a tener el día martes. Y el día sábado tendríamos un parcial de programación web. Así que tiene que estar preparado. Bien. Vamos a hablar ahora acerca del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. En las clases anteriores hemos estado hablando acerca de las responsabilidades que tienen en este caso el administrador de proyectos, que tiene el analista de sistemas, entre otras cosas que mencionamos durante el desarrollo de las clases anteriores. En este caso ahora vamos a hablar acerca del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Cuando nosotros empezamos a crear aplicaciones, les he mencionado durante el transcurso de este ciclo que básicamente la creación de aplicaciones no es solamente sentarse y empezar a escribir código, sino que es todo un proceso ordenado, un proceso planificado, en donde se llevan diferentes etapas del proceso de desarrollo para crear, en este caso, para crear una aplicación. En ese sentido, nosotros debemos de seguir esos pasos ordenados con el fin de que podamos obtener un producto de mayor calidad. No significa de que si empezamos a programar desde el principio no vayamos a tener un producto, pero es muy probable que el producto esté orientado al fracaso. Entonces, lo importante siempre es tener la disposición suficiente para poder, en este caso, trabajar con la parte ordenada, que es lo que vamos a mencionar el día de ahora. El concepto general del SDLS, que es la sigla en inglés del System Development Life Cycle, que es el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, así lo vamos a identificar. Cuando yo les mencione el SDLC, ya saben que se refieren al ciclo de vida de desarrollo de sistemas por las abreviaturas que tenemos en inglés, ¿okay? Por las abreviaturas de System Development Life Cycle. Ahora, ¿cómo creen que se desarrolla una aplicación o sistema desde la idea hasta el uso? ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar una aplicación? Que es justamente lo que ustedes están haciendo en el trabajo que están desarrollando con la empresa con la cual van a hacer el proyecto de materia. En este caso, lo primero es establecer la concepción o qué es lo que el cliente desea o qué es lo que el cliente necesita que se le elabore. Esa es la concepción de la idea del producto que vamos a desarrollar. Ahora, hasta el momento en que nosotros entregamos ese producto, hasta el momento en que el producto llega a manos de la empresa y ya lo puede empezar a utilizar. Todo ese proceso ordenado que nosotros llevamos dentro de la planificación, normalmente es un proceso de un ciclo que constantemente se está desarrollando. Entonces, es importante notar que no es solamente, como les mencionaba, crear código, sino que el proceso de desarrollo lleva un conjunto de pasos ordenados que nosotros debemos de seguir para llegar a conceptuar, en este caso, el desarrollo de un producto como tal. En ese sentido, la definición del ciclo de vida de desarrollo de sistemas es un proceso estructurado que guía la planificación, creación, prueba y despliegue de un sistema de información. Ese es el concepto general de la definición del ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Es un proceso estructurado, como dice ahí, un proceso ordenado que conlleva desde la parte de la planificación, desde el momento en que nosotros empezamos a ordenar las ideas o a tener una idea de qué es lo que vamos a crear para el diseño de la aplicación. Luego la creación, la prueba y el despliegue del sistema de información. Cuando ya el sistema nosotros
uno de los aspectos importantes que siempre debemos de considerar al momento de producir software es trabajar siempre en la parte de la calidad. El producto que nosotros vayamos a entregar al dueño de la empresa, al cliente, sea un producto que satisfaga las necesidades que este nos planteó en un principio. Si este nos dice, mire, lo que yo quiero hacer es mejorar de alguna manera la contabilidad dentro de la empresa, entonces nosotros le vamos a plantear una solución que permita justamente llevar ese proceso, mejorar de alguna manera los registros contables que se llevan actualmente dentro de la empresa. Si él nos dice que la parte de recursos humanos está descuidada o no llevamos un control muy estricto de cómo funciona toda la parte de recursos humanos, entonces necesito mejorarla. Ese va a ser en ese caso el producto que nosotros vamos a diseñar y el producto que al final de cuentas vamos a entregar. Entonces, en ese sentido, debemos de pensar siempre en que el producto debe de ser de calidad y además de eso asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos del usuario. ¿Quién es nuestro cliente final? Primero, pues el cliente principal es la persona que autoriza la creación del software y quien paga, pero también debemos de considerar a los usuarios, que son las personas que se van a encargar de hacer uso del sistema, como nuestro cliente principal. Y esta parte del desarrollo de las aplicaciones debe de cumplir con los requerimientos o debe de tratar de que el cliente, el usuario final, tenga cubiertas todas las necesidades con respecto a la aplicación que nosotros estamos entregando. En otras palabras, debemos de pensar en la experiencia del usuario, debemos de pensar en qué tan fácil es para el usuario utilizar el sistema que nosotros mismos estamos desarrollando. A eso se refiere. Y hay una analogía en cuanto al ciclo de vida de desarrollo de sistemas que nos hace pensar un poco sobre justamente lo que estamos hablando, por qué es necesario que nosotros nos fijamos o hagamos los procesos de creación de software a través del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Y dice, por ejemplo, si se compara la construcción de una casa. Si vamos a construir una casa, ¿qué es lo que necesitamos? Antes de los materiales, lo primero, hacer los planos. ¿Okay? Debe de llegar un diseñador o una persona especialista que se encargue de decirle cuántos cuartos va a tener, dónde van a estar ubicados los baños, dónde va a estar ubicada la sala, dónde va a estar ubicada la cocina, si va a tener doble planta, cómo va a ser estructurado, distribuido los espacios en la doble planta, etc. Además de eso, ahí vamos a considerar probablemente el tipo de materiales que vamos a utilizar. En síntesis, es toda una planificación previa que vamos a hacer de nuestro diseño de una vivienda. Eso lo hace un arquitecto, lo hace un ingeniero que se encarga en ese caso de trabajar con la parte del diseño de nuestro plan para una vivienda. Eso es lo que hace el arquitecto. Ahora, si nosotros confiamos el desarrollo de una casa a un albañil, ¿qué es lo que va a hacer el albañil? Nos va a presentar el diseño de nuestra casa, pero probablemente en papel y lápiz. ¿Okay? En papel y lápiz nos va en unas paginitas de cuaderno, nos va a dibujar, aquí va a estar un cuarto, aquí va a estar otro. Probablemente ni siquiera haga estudios de suelos que normalmente hacen las empresas formales para determinar si el lugar donde se va a colocar la estructura va a soportar en ese caso o va a ser suficiente para poder colocar la vivienda que se va a construir. En síntesis, una gran cantidad de cosas que se hacen previas antes de empezar a levantar los muros de una vivienda. Lo mismo sucede con el desarrollo de aplicaciones. Antes de empezar a crear una aplicación, como tal, antes de empezar a escribir el código que va a hacer funcionar esa aplicación, lo primero que debemos de hacer es crear como esos planos, crear como esa estructura previa que nos va a decir cómo va a funcionar esa aplicación, cómo vamos a construir esa aplicación, cuáles son las reglas o cuáles son los lineamientos que vamos a utilizar para construir esa aplicación. Si se lo damos a un programador que ha aprendido a hacer código de alguna manera, de manera empírica, y que solamente toma las ideas y empieza a crearlo, probablemente vayamos a tener un producto como lo va a hacer un albañil construyendo una casa, pero bajo el riesgo de que pueda tener consecuencias o no pueda funcionar de la manera adecuada. Lo mismo sucede en ese caso con alguien que hace, por ejemplo,
la construcción, se hacen las pruebas y por último se hace el proceso de entrega. Entonces, algo similar es el proceso del ciclo de vida del sistema. Nosotros tenemos que seguir como ciertas fases ordenadas que nos van a permitir entregar un producto final a la empresa o al cliente o a la persona encargada con la cual nosotros estamos trabajando. En ese sentido, hay diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo del sistema, el SDLC. Estas son las fases principales con las cuales vamos a trabajar. Básicamente son, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7 fases o 7 etapas que vamos a seguir para el proceso de desarrollo del ciclo de vida del sistema. ¿Okay? Esas fases son para procesos ordenados que normalmente vamos a seguir para desarrollar una aplicación formal. Una aplicación pequeña probablemente no necesite todo ese proceso. Una aplicación pequeña, voy a hacer una página web, imagínense, donde solamente voy a publicar información general de la empresa, no necesito seguir todo ese proceso, ¿okay? Porque es una página web muy simple. Pero si vamos a hacer una página de un software de comercio electrónico que me permita, en este caso, realizar compras y ventas en línea, entonces ya eso es un software mucho más grande que necesita un proceso más ordenado. Pero, ¿cuáles son las fases que vamos a seguir para el proceso del ciclo de vida de desarrollo de sistemas? La primera fase es la planificación. En la planificación lo que vamos a hacer es identificación del problema, oportunidades y objetivos. En otras palabras, es el punto inicial donde nosotros vamos a ir a la empresa y vamos a empezar a tener pláticas, reuniones, nos van a decir cuáles son las necesidades que tiene la empresa y qué es lo que nosotros vamos a hacer para suplir esas necesidades. Nos vamos a ir directamente a la empresa y le vamos a preguntar, mire, ¿cuál es el dolor que ustedes tienen con respecto a los datos que ustedes manejan dentro de la empresa? Y en ese sentido, por ejemplo, una empresa quiere mejorar el control de inventarios. Ese es un requerimiento o es algo que determinamos en el proceso de planificación. La universidad, por ejemplo, podría ser que necesiten una aplicación móvil para publicar información a los alumnos. Entonces, esa, por ejemplo, es una necesidad que nosotros podemos identificar y que posteriormente podemos trasladarla para empezar a hacer el proceso de diseño de una aplicación. Entonces, la primera etapa es la etapa de planificación. La etapa en la que ustedes, por ejemplo, actualmente se encuentran. Actualmente ustedes están haciendo un proceso de planificación porque se están enterando o se están empapando de lo que la empresa requiere, de lo que la empresa quiere para el proceso de diseño de la aplicación. La siguiente etapa, que sería la etapa número 2, es el análisis de requisitos. En el análisis de requisitos, la recolección de las necesidades del usuario es a través de entrevistas, encuestas y observación, y ustedes van a llegar a la empresa y le van a preguntar cuáles van a ser los procesos o los requisitos que van a tener para la parte de la aplicación. Por ejemplo, les decía, si la universidad necesita una aplicación móvil para que los alumnos puedan revisar sus notas y ya no lo hagan desde la página web, sino que lo hagan desde una aplicación nativa. Entonces, dentro de los requerimientos que nosotros vamos a ir a consultar, por ejemplo, podría ser que la página debe tener un proceso de autenticación. Ese es un requisito. Ustedes deben de introducir, ustedes piden carnet, contraseñas, si no me equivoco, para poder ver sus notas. Entonces, tienen que introducir el número de carnet y su contraseña para poder introducir las notas, para poder verificar las notas. Entonces, ese va a ser un requerimiento, ¿okay? La validación, el proceso de validación. Y otro requerimiento que ustedes van a tener, por ejemplo, dentro de la aplicación es
El diseño lógico se refiere a los diagramas y a la parte de la arquitectura. ¿Ustedes han hecho diagramas de flujo? ¿Vieron los diagramas de flujo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, esos diagramas de flujo son parte, por ejemplo, de lo que ustedes van a crear dentro de la aplicación. Yo les voy a enseñar más adelante a hacer algunos diagramas, más que todo a los diagramas que tienen que ver con la parte de requisitos, pero no significa que sean los únicos, sino que, por ejemplo, hay otros tipos de diagramas que podemos utilizar para la parte del análisis de requerimiento. Entonces, esa es la siguiente fase. Crear el diseño lógico, crear en este caso los diagramas que me van a servir para tener una base clara de cómo vamos a estructurar la información. Ahí van a ir los diagramas de relación. ¿Se acuerdan de los diagramas de relación? ¿Se acuerdan de los diagramas de red, por ejemplo? Creo que ahorita están viendo redes. Entonces, cómo ver los diagramas de red o cómo crear los diagramas de red para saber cómo va a estar estructurada nuestra aplicación, etcétera. Todo eso va a ir colocado dentro de esa parte de la aplicación. Y la arquitectura que vamos a utilizar, si vamos a hacer uso de arquitectura cliente-servidor, etcétera, etcétera. La otra es el diseño físico, la interfaz, la base de datos, el hardware necesario. Ustedes tienen ahorita conocimiento de varios tipos de bases de datos. Bases de datos SQL y bases de datos no SQL. En esta fase de diseño, ustedes van a tomar esa enorme decisión de determinar cuál va a ser la mejor base de datos para utilizar para poder almacenar información. Por ejemplo, ahorita el sistema que ustedes están creando, ustedes podrían decir que creemos nosotros que la mejor opción es MySQL, por ejemplo, o la mejor opción es Oracle, o la mejor opción es SQL Server. Ustedes determinan cuál es la mejor base de datos que cubra las necesidades de lo que ustedes van a crear. Por el contrario, alguien puede decir, miren, no, la información está desestructurada y la mejor manera de poder almacenar es a través de una base de datos no SQL, como en el caso de MongoDB, podría ser la opción. O sea, ahí lo decidimos en la parte de diseño. En la parte del desarrollo e implementación, aquí codificamos. Digamos que es la parte más emocionante del desarrollo de la aplicación, porque ahí empezamos a crear código. Todo esto de aquí es documentación. Básicamente lo que hacemos acá es documentar. Pero en esta sección, que sería el proceso de desarrollo, es donde ya empezamos a crear código. Ahí es donde decidimos, en ese caso, o empezamos a crear el funcionamiento del sistema de acuerdo al análisis previo que le hemos hecho a la parte de la aplicación. En ese caso, por ejemplo, si está dividido por módulos, ahí es donde decidimos, por ejemplo, crear o programar el módulo de ventas, o programar el módulo de contabilidad, o cualquier otro módulo que tenga nuestra aplicación. Luego viene, después de la etapa de desarrollo, viene la etapa de testing. Que esta etapa no muchos la echan a andar, pero las empresas formales y grandes sí hacen procesos de testeo. Que es la parte de testing, es validar que todo funcione de manera correcta, de manera adecuada. Significa de que nosotros vamos a llegar a la empresa o vamos a entrar en este caso dentro de la aplicación y vamos a empezar a probar cada una de las funcionalidades que hemos creado y ver si realmente hacen el proceso para el cual fueron diseñadas. ¿Okay? Ese es el proceso de testeo. Ahí vamos a ver esos tipos de pruebas. Ahí, eso de las pruebas es todo una área específica, podríamos pasar horas hablando acerca de eso. Pero están las pruebas unitarias, las pruebas de integración y las pruebas de aceptación. Esos son los tipos de pruebas que van a crear. Y luego la implementación de despliegues cuando la aplicación ya empieza a funcionar. Cuando nosotros la lanzamos, donde instalamos y ponemos la aplicación en producción. Y aquí mismo en la implementación hacemos capacitación de usuarios. Ustedes deben de considerar que en su proyecto van a capacitar usuarios. ¿Okay? Ustedes van a ir y van a capacitar a las personas con las cuales van a estar trabajando. Así que desde ya deben de ir pensando en que la aplicación debe de ser amigable para que los usuarios les entiendan súper bien. No, si la aplicación tiene procedimientos muy complejos, pues va a ser difícil que el usuario entienda cómo funciona. Y la otra es la parte del mantenimiento, que esto es el proceso post la parte de implementación. Cuando ya el sistema está funcionando, tenemos que darle mantenimiento. No todos los sistemas, o en general los sistemas, cuando nosotros lo creamos, siempre tienen algunos tipos de errores. Entonces debemos de tratar de corregir esos errores que normalmente se encuentran cuando ya el sistema está en uso. O sea, aquí es donde se hace
Esas son las 5 etapas, las 7 etapas del desarrollo del ciclo de vida de desarrollo del sistema. Si les preguntan en el examen de qué se trata, ahí, esas son las que tienen que mencionar. ¿Okay? Las etapas de desarrollo del sistema. Veamos una por una qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, la etapa de planificación. En la etapa de planificación, el objetivo es definir el problema, el alcance, la visibilidad del proyecto. Este es el punto de partida de cualquier proyecto y el objetivo principal es definir el por qué y el qué del proyecto antes de empezar a trabajar en el cómo. En el caso es el por qué se va a hacer el proyecto o el qué es lo que se va a hacer en el proyecto antes de empezar a decirlo cómo lo vamos a hacer. Esas son las palabras claves que debemos de identificar en la fase de planificación. Entonces aquí básicamente vamos a definir cuál es el problema, el alcance y la visibilidad. Es lo que ustedes me van a presentar al final de, bueno, ya la otra semana. La otra semana tienen que presentar el documento. Esperaría yo que ya estén trabajando en el documento, porque la otra semana tienen que presentar. El documento es básicamente esta fase, la fase de planificación. Ustedes definen el problema, el alcance y la visibilidad que va a tener el mismo. Las actividades principales que se realizan dentro del proceso de planificación es primero identificación del problema u oportunidad. O sea, el momento en que determinamos cuál es el problema que vamos a tener dentro de la empresa, en ese momento ya empezamos con la parte del proceso de planificación. Debemos de definir objetivos del sistema, que es lo que debe hacer el sistema, establecer el alcance que incluye y que no. Aquí es importante esta sección. Debemos de incluir en esta parte lo que incluye y lo que no incluye, porque si nosotros solamente colocamos lo que incluye y posteriormente le hacen falta funcionalidades al sistema, el dueño de la empresa nos lo va a agregar las funcionalidades al sistema y probablemente tengamos que crearlas porque nosotros no delimitamos el proyecto. O sea, aquí en ese proceso de establecer el alcance es importante considerar qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que no vamos a hacer. Y la otra es los el proceso de análisis de factibilidad. Debemos de hacer estudios de factibilidad, ya sea técnica, económica y operativa. En el caso de la factibilidad técnica, vamos a determinar que si tenemos la tecnología adecuada para poder instalar el sistema. Ya, por ejemplo, ustedes hicieron la primera visita a la empresa. ¿Hicieron la primera visita? ¿Sí? Y vieron si tenían computadoras, impresoras, el equipo suficiente para poder trabajar con la parte de diseño de la aplicación, si tenían una red, si tenían internet, entre otras cosas. Todo eso es parte del estudio de factibilidad técnica, lo que necesitamos técnicamente para poder desarrollar la aplicación. La otra es la factibilidad económica, si vale la pena el proceso de inversión. Como ustedes, el proceso de creación del software es gratis, ustedes no van a cobrar por el desarrollo de la aplicación, entonces para la empresa sí vale la pena la inversión, porque es gratis. Ahora, si en el caso, por ejemplo, hubiese que pagar y ustedes a la empresa le cobraran cierta cantidad de dinero por hacer el proceso de creación del software, la empresa tendría que valorar si realmente la inversión es válida o realmente le va a dar algún retorno para poder ejecutar algún proceso específico. Entonces, eso es la factibilidad económica. Y la factibilidad operativa tiene que ver con los usuarios, si los usuarios los aceptarán. En ese caso, si tenemos el personal adecuado para poder operar la aplicación. Eso también ustedes lo tienen que hacer en la empresa. ¿Okay? Verifiquen en la empresa si hay personal capacitado para poder operar el sistema. Que vean si hay personas, porque si no les va a tocar que capacitarlos a ustedes. Y les va a tocar que enseñarles el uso del mouse, cómo funciona el teclado, el uso del sistema operativo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante ver, antes de empezar a trabajar con el software, ver si existe ese personal adecuado de la aplicación. Y aquí mismo, en el proceso de planificación, hacemos un proceso de estimación de costos y tiempos.
costear el desarrollo de una aplicación, porque incluyen muchos factores en el proceso de creación de un proyecto. Imagínense, por ejemplo, ustedes, así como me dicen que fueron $200, pero cobraron $200, y si se tardaron una semana en hacerlo, significa que están asumiendo el costo de que dentro de una semana de trabajo ustedes ganaron $200. Y son 4 personas, o sea que de esas 4 personas cada una ganó $50. ¿Y eso es rentable? No, a mí no me voy a vender eso. Puede ganar más. O sea, hay que considerar esa parte. El software, aunque no lo crean, es caro. El proceso de desarrollo de aplicaciones es caro. Que muchas empresas algunas veces no están dispuestas a pagarlo, es cierto, pero el desarrollo de aplicaciones es caro. Así que debemos de considerar muchos aspectos. Aquí mismo vamos a aprender algunas técnicas que utilizamos para el proceso de costeo. Y la otra es elaborar un plan preliminar del desarrollo del proyecto. Eso es lo que ustedes están haciendo ahorita. Están elaborando un plan de trabajo para el proceso de desarrollo del proyecto. El documento que nos va a servir para determinar, en este caso, qué es lo que vamos a desarrollar dentro de la aplicación. Y es un análisis de las entrevistas, requerimientos, datos técnicos que hemos recopilado del desarrollo de la información, del desarrollo de la aplicación. Después viene la fase de análisis de requisitos y es entender las necesidades del usuario y documentarlas. Y en esta fase el equipo se sumerge en las necesidades del usuario final y del negocio. El objetivo es recopilar todos los requisitos para que el sistema cumpla con las expectativas. Aquí vamos a utilizar herramientas, o sea, vamos a ir a la empresa y vamos a ser más específicos sobre lo que se requiere para el desarrollo del sistema. Probablemente en la planificación hagamos un proceso de generalización de las necesidades que tiene la empresa y del proyecto que vamos a desarrollar, pero en esta etapa ya vamos a ser más específicos con lo que vamos a solicitar. Y en ese sentido tenemos algunas herramientas que vamos a usar para el proceso de recolección de información, como por ejemplo las entrevistas, las encuestas, la observación directa y la revisión de documentación. Esas son herramientas que utilizamos para la parte de recolección de información, recolección de requisitos. Tenemos que entrevistar a las personas involucradas, a los usuarios, al dueño de la empresa, al gerente general de ventas, por ejemplo, si es un módulo de ventas, al contador, si es un sistema de contabilidad, al contador, debemos de entrevistar al contador, etc. O sea, debemos de hacer varias entrevistas para saber qué es lo que realmente se necesita dentro de la empresa. La otra es la identificación de procesos actuales. Debemos de ver cómo se llevan los recursos actuales. En el caso de ustedes, que van a hacer un sistema, deben de saber, por ejemplo, si el inventario, por darles un ejemplo, deben de saber cómo se lleva el inventario actual. O sea, si se lleva a mano, si se lleva en una hoja de Excel, cómo se hacen los procesos de carga y descarga de productos, si los inventarios son reales o son estimados. Toda esa información la tienen que recopilar para saber que van a crear un sistema o van a automatizar un sistema de inventario. Ese es el proceso actual que van a documentar. Y la otra es la definición de requerimientos funcionales que debe hacer el sistema y de requerimientos no funcionales, rendimiento, seguridad y usabilidad. Más adelante vamos a aprender a crear requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, pero básicamente se refiere a los requisitos del sistema clasificados en dos ramas, en funcionales y no funcionales. Los funcionales se refieren a qué cosas el sistema debe de hacer y los no funcionales se refieren más que todo al rendimiento, a si por ejemplo necesitamos un login, esa es la parte de seguridad, a la parte de la usabilidad, si necesitamos un ambiente de experiencia UI muy elaborada, entre otras cosas. Pues eso es parte del desarrollo de los elementos. Y la otra es la creación de diagramas de flujo y casos de uso. Vamos a aprender también a crear casos de uso. Yo les voy a enseñar cómo se hacen los casos de uso para que ustedes los apliquen en su sistema, para que ustedes después me hagan los casos de uso del sistema que ustedes van a desarrollar. Entonces, esos son diagramas que tenemos que aprender a utilizar para incorporarlos dentro de la aplicación. Y la otra es la validación de requisitos con los usuarios. O sea, debemos de validar
estar seguros que lo que nosotros encontramos y lo que nosotros analizamos en todas esas etapas sea lo que realmente el usuario quiere, ¿okay? Sea lo que el usuario realmente necesita. Luego viene la fase de diseño. En la fase de diseño, el objetivo principal es convertir los requisitos de una solución técnica. En esta etapa se crea la arquitectura del sistema, traduciendo los requisitos en un plan técnico. Se piensan en la estructura, la interfaz de usuario, la lógica interna, entre otras cosas. Aquí entran el diseñador, entran en escena los roles como el diseñador de la base de datos o el administrador de la base de datos. Entran los diseñadores que se van a encargar de crear las interfaces, el analista de sistemas que va a ser parte de los diagramas que vamos a utilizar, entre otras cosas. ¿Qué se hace en estas partes? Primero es el diseño lógico del sistema. Aquí creamos el modelado de datos, que en otras palabras es el diagrama entidad-relación. ¿Ya crearon un diagrama entidad-relación? ¿Sí? Bueno, entonces cuando se lo pida no hace nada nuevo para ustedes. Su sistema debe llevar un diagrama entidad-relación. Y esperaría yo que el sistema que vayan a crear no sea un sistema de 2, 3, 4 tablas, sino que sea un sistema tan complejo como lo amerita en ese caso el desarrollo de un proyecto. Se debe llevar varias tablas con las cuales hemos modelado. Así que deben de planificar muy bien qué es lo que van a hacer en la parte de diseño de la aplicación. Aquí creamos también diagramas de procesos. Los diagramas de procesos es cómo se ejecuta cada una de las etapas dentro de la aplicación. Ahí vamos a especificar algunos ejemplos de diagramas de procesos. Yo les voy a enseñar algunos ejemplos. Y está también la parte de la arquitectura del software, si va a ser cliente servidor, en la nube, etc. ¿Cuál es? Díganme un ejemplo de una arquitectura cliente servidor. Un ejemplo de una arquitectura cliente servidor. Ahorita ya saben cuál es, no les tendría que haber aquí. Una arquitectura cliente-servidor, cuando les mencionen esas palabras técnicas, incluso en una entrevista de trabajo, ustedes no tienen que quedarse. Nada de banco. ¿Por qué se le llama cliente-servidor? Porque básicamente el usuario que representa al cliente puede realizar peticiones al servidor con la Aplicación que funciona. En ese caso, las aplicaciones de móviles de los bancos son un modelo de cliente-servidor. Las aplicaciones web que ustedes están creando con PHP y con HTML son aplicaciones cliente-servidor. Porque nosotros vemos la aplicación desde un navegador y el navegador hace la petición a un servidor y este le responde. Esas son aplicaciones cliente-servidor. Las aplicaciones en la nube. ¿Qué tanto saben ahorita de la nube? Cuando hablamos de la nube, no les estoy preguntando de Internet como tal. La Internet lo podría saber un montón de personas. Para ustedes, servicios en la nube tendrían que ser plataformas como Azure, AWS, Google Cloud, ¿okay? Por ejemplo, comprar servicios al comprar un VPS. Un VPS es un Virtual Private Server o un servidor privado virtual que se puede comprar en internet para que ustedes puedan publicar sus aplicaciones. Hay servicios en la nube o hay servicios en internet que le venden hasta por $5 mensuales un servidor en la nube básico donde ustedes pueden tener aplicaciones al estilo Linux, o lo que hemos visto en clases. Lo que hemos creado en clases, una máquina virtual en clases, es una máquina virtual puesta en la nube. Ese es un VPS. O servicios como Azure, como Google Cloud, como AWS, que me permiten tener aplicaciones como servicios. Ya, por ejemplo, crear una base de datos en Azure o crear una base de datos en AWS, ya no es necesario que nosotros instalemos un servidor, instalemos MySQL y hagamos todo el proceso de despliegue de la aplicación, sino que solamente vamos y consumimos el servicio porque ya está disponible y AWS se encarga del resto. AWS se encarga de administrar la parte de servidores. Esos son servicios de la nube. Y nosotros dentro de la planificación debemos de pensar si nuestra aplicación es necesario publicarla
que es el esquema de la base de datos, cómo vamos a estructurar la base de datos, las interfaces de usuario. Aquí vamos a crear los famosos mockups y prototipos, que son los diseños. Los mockups son como la parte del dibujo de cómo queremos la aplicación. Ahí se dibuja, en este caso dentro de los programas se dibuja si mi aplicación va a tener un login, pues todas las partes que va a tener un login. Si mi aplicación va a tener un menú, cómo va a estar estructurado el menú. Todo eso se hace en mockup o prototipos. La definición del hardware, red y plataforma. En ese caso, ¿qué tipo de servidor vamos a utilizar? Si a ustedes les preguntan ahorita cuáles son los requerimientos mínimos para que funcione una aplicación, podrían hacerlo. Tienen que recomendarle a la empresa cantidad de disco duro o capacidad de disco duro, capacidad de microprocesadores o capacidad de procesamiento y cantidad de memoria que debería tener el servidor. Y para ir más allá, incluso hasta el modelo del servidor que podríamos instalar. Ustedes van a ver aquí más adelante una materia, creo que se llama gerencia informática, donde van a aprender acerca del proceso de cotizaciones sobre hardware, principalmente para saber qué necesitamos para que se desarrollen las aplicaciones. Y la parte de la red, ¿qué necesito para que la aplicación funcione? Necesito una red que esté privada. Por ejemplo, aquí en la universidad, si ustedes se dan cuenta, hay una red pública, el Wi-Fi. ¿Qué pasaría si el Wi-Fi estuviera conectado a la red del recurso académico? ¿Creen que sería seguro? ¿Sería? Por una puerta trasera a los servidores de la universidad. Entonces sería un grave error de seguridad. O sea, aquí está estructurado de tal manera que esas redes sean privadas y que las que nosotros utilizamos por lo general sean redes públicas. Esos son requerimientos que vamos a hacer dentro de la parte del sistema. Y la otra es definir estándares de codificación y seguridad. Díganme un estándar de codificación que ustedes conozcan. ¿Ya conocen uno? Hay varios, o ya conocen uno. No, estándar de codificación. Cuando se refiere a estándar de codificación son las reglas que debemos de seguir para poder crear nuestro código. Reglas de codificación. Que vamos a crear clases y donde además de esas clases vamos a tener separados algunos elementos visuales. Para crear un elemento vamos a tener una clase hija o una clase madre, obligatoriamente, entre otras cosas. ¿Se acuerdan del modelo de MVC, que se llama el modelo vista controlador? Pues ese es un estándar de codificación. Es un ejemplo, hay varios ejemplos de estándares de codificación, pero uno de ellos es el MVC. Cuando hacemos en el otro ciclo de otra materia que se llama desarrollo de aplicaciones móviles, vamos a ver uno parecido que se llama MVVM, que es el modelo vista controlador, que es también otra forma de programar, en este caso, aplicaciones. Y la parte de la seguridad es qué es lo que vamos a hacer para proteger nuestra aplicación. Y la otra es preparar la documentación técnica para la programación. Con toda esta información vamos a preparar la información técnica que le va a servir al programador para empezar a codificarlo. Vean que ni siquiera en esta fase hemos creado código. En esa fase solamente hemos trabajado en la parte de planificación. Viene la fase de desarrollo de codificación, que es ya cuando nos vamos a sentar a crear código. En esa fase podríamos decir que es la fase más esperada, la fase más emocionante, porque pues ahí nos vamos a sentar a crear la primera parte de la aplicación. ¿Cuál es el objetivo? Construir el sistema según el diseño. En este caso, esta es la fase de construcción, donde los programadores escriben el código del software basándose en los diseños elaborados en la fase anterior. Entonces aquí ya nos vamos a sentar a crear el código. Hacemos el proceso de configuración del entorno de desarrollo. ¿Ustedes qué hicieron para configurar su entorno de desarrollo? Hoy en programación web. ¿Qué hicimos para programar nuestro entorno de desarrollo? ¿O nada más empezamos a codificar? ¿No? ¿Qué necesitábamos o qué instalamos para que empezáramos a programar?
aplicaciones, ¿a dónde las instalamos? ¿Y es que Visual Studio Code? ¿Qué es Visual Studio Code? Un editor de código. Un editor de código. Entonces, previamente nosotros tenemos que instalar un editor de código. Y ese editor de código, agregarle todas las extensiones que me van a servir para el proceso de codificación. Ese prepara el entorno. Cuando ya ustedes estén trabajando en las empresas, probablemente ahí van a pedir instalar herramientas como Docker, configurar herramientas como Docker para hacer procesos de creación de contenedores de las aplicaciones. Probablemente le van a pedir instalar una VPN para poder tener acceso a recursos dentro de la empresa. Todo eso es el proceso de preparación del entorno de desarrollo. La otra es la programación de los módulos según especificaciones, que ya es la escritura del código. Ya tenemos que empezar a editar código. Integración con las bases de datos. Tenemos que crear bases de datos de prueba, donde vayamos a ir por el momento escribiendo datos temporales. O sea, vamos a colocar información dentro de esas bases de datos para tener pruebas de información que estamos generando. Implementación de las interfaces gráficas. En el caso de HTML, lo que normalmente se conoce como maquetación de un sitio web. A ustedes le dan el diseño y después del diseño les dicen ahora va a maquetar el sitio. En otras palabras, va a pasar el diseño a HTML. ¿Okay? Si yo les pregunto en un examen a qué se refiere con procesos de implementación de interfaces gráficas o procesos de maquetación de sitios, se refiere básicamente a traducir el diseño en HTML, por ejemplo, o al traducir el diseño en código Kotlin. Ya lo vamos a ver más adelante para diseñar aplicaciones móviles. Código Kotlin utilizando, ahí se utiliza, se me acaba de escapar el nombre, pero hay un modelo que se utiliza para la parte de la implementación gráfica, etc. La documentación del código. ¿Documentamos el código nosotros? A veces cuando estamos haciendo código en la clase le vamos agregando algunos comentarios. Eso es importante, documentar el código, porque eso le sirve a otros programadores para que ellos puedan solventar su problema. ¿Ya han utilizado Git? ¿Ya han usado Git? ¿No? Este es una destreza técnica que ustedes deben de manejar si quieren trabajar en la parte de diseño de aplicaciones. ¿Okay? Deben de aprender a utilizar GitHub, que es en este caso la plataforma. Aquí lo que hacemos es versionar las aplicaciones. Como vamos a estar trabajando varios programadores en el mismo código, entonces lo que hacemos es crear diferentes versiones del código. De tal manera que si por ejemplo en algún momento dado fallamos en construir un código que nos destruye por completo toda la aplicación, podemos regresar a una versión anterior. A eso se le conoce como versionado. Y la otra parte es la parte de las revisiones de código. Tenemos que ir revisando el código que estamos creando, que esté correctamente elaborado de acuerdo a los estándares que hemos especificado. La otra es la fase de pruebas. ¿Qué hace usted? Prueba. Probar el programa. ¿Ya han visto, por ejemplo, lo que hacen test de juegos? Son los encargados de probar las aplicaciones. Ustedes pueden suscribirse al plan de testeo de WhatsApp, por ejemplo. Hay una sección donde ustedes pueden hacer una suscripción y probar las versiones beta de WhatsApp. O en el caso del iPhone, por ejemplo, también
funciona entre los módulos. Están las pruebas del sistema, donde todo el sistema en conjunto, vean que se va haciendo por separado. Primero un módulo por separado, después la interacción entre cada uno de los módulos, si eso es necesario, y por último el sistema en conjunto, todo el sistema completo funcionando en conjunto para ver si funciona realmente de manera adecuada. Y por último, la aceptación del usuario. Verificarlo con usuarios reales, eso es parte del testing, hacerlo con usuarios reales para ver si ellos también no le encuentran errores. La parte de la detección y corrección de errores es parte de la fase de pruebas. Y por último, el registro de incidencias. Si encontramos algunos problemas, en esta etapa lo vamos a ir registrando. En esta etapa vamos a ir documentando cuáles son los posibles problemas que hemos encontrado. Luego viene, después de esta etapa, viene la fase de implementación y despliegue. Si ya probamos el sistema y vimos que realmente funciona de manera adecuada, ese ya es poner el sistema en uso real. O sea, ir a la empresa e instalarlo, que es lo que ustedes van a hacer el próximo año. El próximo año ustedes van a ir a la empresa y van a dejar el sistema funcionando, implementado. ¿Okay? El sistema realmente empieza a trabajar con lo que ustedes trataron de solventar. ¿Qué es lo que hacemos en estas actividades? Primero, instalación del sistema de servidores en la nube o en la nube, pues en ese caso, si hay servidores dentro de la empresa, pues vamos a seleccionar un servidor dentro de la empresa y lo vamos a instalar, o si no, lo ponemos en la nube. La otra es la migración de datos desde un sistema antiguo. Tenemos que aprender a migrar datos. Yo todavía no estoy muy al tanto, cuando ya tenga los documentos de ustedes, me voy a dar cuenta de qué tipo de sistema van a hacer. Pero si, por ejemplo, los sistemas actualmente están usando una aplicación y ustedes van a implementar una nueva, entonces van a tener que hacer procesos de migración de datos. En otras palabras, pasar la información del sistema viejo al sistema nuevo, para que empiece desde cero, para que empiece a trabajar. La otra es configuración de usuarios y permisos, permisos y la parte de seguridad. Es otro de los componentes que debemos de hacer en la parte de la fase de implementación. Empezar a otorgar los permisos necesarios para las personas que van a utilizar el sistema. La capacitación de los usuarios finales también es otra de las fases que ustedes van a hacer. Ustedes van a ir a la empresa, van a instalar el sistema y posiblemente van a capacitar a los usuarios finales de la aplicación. Entonces, es otra etapa importante. Las estrategias de despliegue primero se hacen, por ejemplo, en algunos lugares se hace una prueba piloto, solo una área pequeña. Podemos ir, si la empresa es bastante grande, podemos ir a instalar, por ejemplo, a una sola sucursal. O en paralelo, podemos utilizar el nuevo sistema y el sistema viejo al mismo tiempo para, por ejemplo, estar haciendo algunas actualizaciones en paralelo. Y eso sucede, por ejemplo, en empresas, no sé si alguna vez han visto, no sé si todavía lo hacen, pues ustedes van a Tigo o van a Claro, ellos por lo general tienen 2 o 3 sistemas abiertos cuando están haciendo contratos, porque están jalando información de un sistema mayor. Entonces tienen alguna vez sistemas viejos y nuevos sistemas que están implementando. Y el otro es el corte directo, que es apagar el sistema viejo y activar el nuevo. O sea, es decir, hasta aquí llega el viejo, deja de funcionar y empezamos a utilizar el nuevo. Que ese es un proceso de una decisión bien difícil, porque si lo apagamos el viejo y el nuevo no funciona como debe, pues nos encontramos en serios problemas. O sea, probablemente alguna vez nos toque revisar. Y la otra es crear la documentación de usuario. Ustedes van a crear manuales de usuario, van a crear manuales del desarrollador para poder saber, para que la empresa sepa qué es lo que está utilizando. Y por último, la fase de mantenimiento. No significa de que después de haber instalado se terminó todo, nos limpiamos la mano y nos vamos. En el caso de ustedes, le van a tener que dar soporte al sistema por un periodo de tiempo corto. Ustedes pueden decirle, yo voy a dar soporte por un periodo de 3 meses, por ejemplo. Eso significa de que durante esos 3 meses la empresa los puede estar llamando para corregir algunos problemas o para reportar algunos inconvenientes que se han encontrado con el desarrollo del sistema. Pero ese es en el caso de ustedes, porque el sistema es gratis, pero si lo van a hacer con empresas
cosas hacemos? Soporte técnico a usuarios, corrección de errores encontrados en producción, podemos hacer actualizaciones de software y parches de seguridad, mejoras funcionales en nuevas necesidades, optimización y rendimiento y documentar cambios y actualizaciones. Esas son las actividades que vamos a desarrollar para la parte del mantenimiento, cosas que ustedes van a hacer también en la empresa con la cual van a trabajar. ¿Okay? Después del proceso de implementación, 3 meses después, todavía ustedes tienen que estar trabajando con la fase del proceso de mantenimiento. Hagamos un ejemplo básico para la universidad, para ver qué es lo que vamos a definir en cada una de las etapas. Esto se lo puedo colocar yo en un examen, se puedo colocar en el ejemplo y ustedes definir qué es lo que van a hacer en cada una de las fases. Por eso les voy a poner ahorita el ejemplo de cómo lo deben de clasificar. Primero, vamos a hacer un ejemplo de un sistema de control de asistencia en la universidad. De hecho, la universidad no lo tiene. Nosotros debemos de llevar asistencia a través de una hoja de Excel o de papel, páginas impresas, podemos llevar asistencia de ustedes. Pero no hay un sistema que me permita llevar la control de asistencia en caso de los alumnos de la universidad. Entonces, hay estas etapas. Primero está la etapa de planificación. Primero encontramos los problemas. Dice, los profesores pasan lista manualmente, lo que consume tiempo y es poco preciso. ¿Okay? Lo que se hace actualmente, porque no hay estadísticas inmediatas. Si nosotros, por ejemplo, queremos pasar información estadística a las facultades, tenemos que hacerlo de manera manual, pasar esa información. Sin embargo, si existiera un sistema como tal, la facultad tendría en tiempo real estadísticas de la asistencia de los alumnos. Incluso nosotros ya no tendríamos que llenar el campo de asistencia en cada periodo, sino que el sistema lo calcularía. Sería mucho más práctico porque pues, que no cumpla con el 70%, el sistema automáticamente se lo va a detectar y le detecta la materia. Esa sería la idea. Pero, digamos, ahorita ya tenemos, en ese caso, ya tenemos el problema. ¿Cuál es el objetivo? Crear el sistema digital para registrar asistencia mediante un lector de tarjetas o aplicación móvil. Entonces, la idea debería de ser que mediante un lector de tarjetas podría ser una alternativa, que digamos exista un lector en cada aula y que ustedes cuando entren pasen ese lector de tarjetas, o cuando entren pasen, utilicen su huella digital, o en el caso así como nosotros que pasamos asistencia en la clase con el rostro, podría ser otra alternativa, etc. Entonces ese sería en ese caso el hardware que vamos a solicitar. La otra es el alcance, versión inicial solo para 3 facultades, incluye el registro de asistencia y por reporte básico. Ese es el alcance. Aquí le estamos diciendo qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Solamente va a estar para 3 facultades, significa que las otras resto de facultades por el momento no va a ser implementado. Y además de eso, incluye el registro de asistencia y reportes básicos, no incluye reportes avanzados. Los estudios de factibilidad, dice la factibilidad técnica, se cuenta con la infraestructura de red y lectores de tarjeta. Digamos que ya la universidad ha invertido para comprar en cada aula o para poner en cada aula el registro de asistencia. La parte económica, el presupuesto sobre el cubre el desarrollo y su capacitación. Y la parte operativa, los docentes y alumnos están dispuestos a usar. Digamos de que sería una manera de registrar quiénes entran a una clase y quiénes no. Incluso la hora en que entran a la clase. De ahí viene la parte de los análisis y requisitos. En la parte de análisis y requisitos, yo les decía de que normalmente lo dividimos en 2 partes. Están los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales son: los estudiantes pasan la tarjeta para registrar asistencia, esa es una tarea que va a hacer el sistema. Los profesores pueden consultar reportes por clase, los administradores generan reportes mensuales. Esas son tareas que va a hacer el sistema o actividades que va a desarrollar el sistema. Los requisitos no funcionales: el sistema debe de estar disponible el 99% del tiempo y el acceso mediante credenciales seguras. Pregunto, ¿por qué el 99%? ¿Por qué no el 100%? Se han dado cuenta que muchas de las aplicaciones que normalmente nosotros tenemos, que consumimos,
a estar disponible el 100%, significa que nunca debe de fallar. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en el caso de un sistema de ese tipo, ¿qué pasa si se va la luz? Ya no tendríamos sistema. Es un fallo del sistema, por lo tanto no estará disponible. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de AWS, ¿por qué AWS pone el 99.99%? Hace algunos años, AWS tuvo un pequeño problema de configuración en sus servidores y dejó de estar disponible, creo que por una mañana, 4 horas más o menos. Esas 4 horas cubrían ese 1% de no disponible durante el año. Así que ellos en esas 4 horas cubrieron esa no disponibilidad del 99%. Ahora, las empresas pierden dinero en ese no disponible, porque por ejemplo para una empresa de comercio electrónico que pase fuera de línea 4 horas, es de perder. Pero básicamente las empresas ponen un tiempo disponible de aproximadamente 99%. Herramientas usadas en esa parte serían entrevistas con profesores, o sea, le vamos a entrevistar a los profesores, encuestas a estudiantes y reuniones con el departamento de tecnología. Documentos de requisitos validados por la facultad. Esos serían, digamos, los elementos que vamos a tener en la fase de análisis. Para el sistema de asistencia que vamos a generar para la facultad. Eso es en la fase del análisis y requisitos. En la fase del diseño. En el diseño lógico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a crear el modelo entidad-relación para estudiantes, materias y asistencia. O sea, vamos a saber que vamos a tener tablas para materias, tablas para estudiantes, tablas para asistencias y otras tablas de profesores, podría ser también, y otras tablas más que vamos a generar. Esa sería parte del diseño lógico. Y vamos a crear los diagramas de casos de uso para profesor consulta, estudiante registra y admin generar reportes. Ya les voy a enseñar más adelante qué son los casos de uso, los diagramas de casos de uso, para que entiendan más o menos cómo funciona esta parte. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de esos diagramas de casos de uso para que posteriormente ustedes también los incorporen en su documento. Y el diseño físico de la base de datos, creamos la base de datos en MySQL, o sea, ya vamos y creamos cada una de las tablas y los índices y todo lo que necesitamos, la aplicación web para la administración, el lector de tarjetas RFID en aulas, etc. Todo eso lo instalamos. Ese es el diseño físico. Y el prototipado de la interfaz, creamos la pantalla simple donde el profesor ve la lista de alumnos y el estado de asistencia. Esos son los diseños de las pantallas, que las debe de crear lógicamente un diseñador. Él es el encargado de trabajar, en este caso, con la parte de los diseños de las pantallas. Luego ya vamos a la etapa de desarrollo y codificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la etapa de desarrollo y codificación? Primero, configurar la base de datos con tablas, estudiantes, clases, asistencia, configurarlas dentro de nuestra aplicación. Nosotros en el caso de PHP, vamos a ver más adelante que vamos a aprender a modelar las tablas. Yo les voy a enseñar cómo hacer el proceso de modelación, lo que hacíamos en Java, hacer un proceso de modelación de datos. Tendríamos que modelar esa información, programar el módulo de registro de asistencias, la lectura de tarjetas, crear la interfaz web con los Gini Dashboard, o sea, crear la interfaz que me va a permitir tener acceso a los reportes de cada una de los datos que tenemos en la aplicación, integrar reportes en PDF para docentes y administradores y documentar el código y usar GitHub para el control de versiones. Eso es lo que hacemos en la parte del desarrollo. Toda la etapa de codificación para la implementación del sistema de asistencia dentro de la universidad lo vamos a hacer siguiendo esas etapas. Si se dan cuenta, ahí hemos planificado cada una de las fases y qué actividades vamos a hacer. Lógicamente, ahorita las estoy colocando de manera generalizada, pero ya dentro del diseño de la planificación ya se hace un poco más específico. Yo les voy a enseñar cómo se crean los diagramas de uso, ustedes ya saben cómo se crean los diagramas de relación, cómo se crea, más adelante va a ver cómo crear un diccionario de datos, entre otras cosas adicionales que tenemos que aprender a hacer. Después de la codificación, viene la parte de las pruebas
pedimos pues, se vea ahí en la pantalla para ver si realmente está registrando la información. La otra es la parte de las pruebas de integración, asegurar que el módulo de asistencia se conecta bien con la base de datos y genera los reportes. Después de haber revisado de que realmente la base de datos lee los rostros, lee toda esa información, el siguiente paso es revisar que esa información se lea también en los reportes, se genere justamente en la parte de reportería, que ya podamos ver toda la información documentada, toda la información que ha sido capturada, en resúmenes, entre otras cosas. La prueba del sistema, registrar la asistencia en un aula real con 30 alumnos. Tendríamos que buscar un aula donde ya tengamos alumnos reales registrados y poner el registro de más o menos 30 alumnos como máximo. Y la prueba de aceptación, pedir a 2 profesores usarlo una semana y dar retroalimentación. Ponemos a 2 clases, dos profesores de diferente clase, a que esos empiecen a hacer uso del sistema y nos empiecen a dar retroalimentación sobre posibles errores que se puedan generar. Y la última, corrección de errores. El sistema no reconocía las tarjetas duplicadas y el reporte no mostraba totales por alumno. Esos ya son errores encontrados que nosotros tuvimos que corregir dentro de la aplicación. Ese es un ejemplo en la parte de pruebas. Ya cuando hemos hecho las pruebas, pasamos a la parte a la sección del despliegue del sistema. En ese caso, se instala el sistema en los servidores de la universidad. Como la universidad tiene sus propios servidores, entonces hacemos uso de esos servidores en la universidad, aunque creo que ahora muchos de los servicios que tiene la universidad están en la nube. Por ejemplo, en el caso del Moodle, lo tienen publicado en la nube por la necesidad de que ese siempre esté disponible. Entonces, pero de igual manera, si los servidores están en sitio o están en la nube, tenemos que instalar el sistema en donde corresponda, instalar todos los paquetes necesarios y hacer que el sistema funcione de manera adecuada. El siguiente proceso es la migración de datos, importar la lista de alumnos y materias desde el sistema de registro académico. La idea es que ya no tengamos que digitar, se imaginen estar digitando todos los alumnos de la universidad para poder hacer registro del sistema, es un poco más complicado. Entonces ya sabemos que existen datos en otra aplicación, entonces tenemos que aprender a hacer migración. En el caso de ustedes, si hay algún sistema que la empresa ya use, ustedes van a tener que hacer un proceso de migración de esos datos de ese sistema al sistema de ustedes. Si están en Excel, pasarlo de Excel a su sistema. Si están en otro sistema, pasarlo de ese otro sistema al nuevo sistema. Porque la empresa no le va a aceptar decirle, mire, tengo que volver a digitar mis 5.000 clientes. No tendría sentido. La empresa le va a decir, mire, este sistema ya tiene toda esa información, hay que pasarla al nuevo sistema para que empiece a funcionar. Ese es un proceso de migración de datos. Y la otra es la capacitación. Vamos a tener sesiones con profesores y personal administrativo. Y la estrategia de despliegue, fase piloto con la Facultad de Economía. La vamos a tomar a la primera facultad como ejemplo. Y después de 2 meses expandir al resto de facultades. Vean que primero en la fase piloto hay un solo grupo de maestros que están utilizando la aplicación. Y después de cierto periodo de tiempo empiezan a usarlo todos los demás. Esa es la fase de implementación y despliegue. Y la última fase es la fase de mantenimiento. Algunos lectores de tarjeta falla, se actualiza el firmware. ¿Ya han escuchado esta palabra, el firmware? ¿Qué es el firmware? ¿Ya lo han escuchado? Nunca lo han escuchado. ¿No? ¿En las consolas de videojuegos? No. Nunca han intentado o han llevado a algún lugar a que les hackeen las consolas de videojuegos.
actualizaciones cada cierto periodo de tiempo, principalmente en la